Buenas tardes. Buenas tardes, Inge, ¿se escucha bien? Bueno. Vamos a esperar un poco que se conecten más y mientras tanto hay que ir madurando ya. Yo voy a darle en sus estaciones, las 4 clases que quedarán hasta el primer parcial que me pasaste. Ronald va a ser primero, el segundo parcial va a ser el 26, ¿verdad? Sí, señor. Voy a darle que sea una clase de automatización para que tengan una idea de la importancia de lo que se viene, porque todo hoy es tecnología. Y el gran problema que tienen el sistema de automatización es que la parte informática se vuelve obsoleta. Es negocio de las grandes fabricantes. Entonces, vos cada 10 años vas a tener o comprar un lote grande de repuesto o hacer lo que en este caso de Itaipú muy bien después de más de 30 años, hacer la actualización tecnológica con los cuales se van a ahorrar un montón de cableado. ¿Entendés? Entonces, porque la conexión entre todo eso que vieron en Itaipú y después de que se haga la actualización tecnológica, por ejemplo, si llegaron a entrar en la sala de control local que tenía para 2 máquinas, prácticamente eso se va a reducir a una PC con los componentes principales donde van a ir indicados. Vos querés saber hoy cuál es la velocidad, el ángulo, todo eso tenés en el tablero un equipo independiente. Y ahí va a concentrarse en una pantalla donde de acuerdo a las señales vos vas a ir aplicando y verificando las configuraciones. Muy interesante. Y bueno, el profesor de CUT también hoy tuvo otro viaje de emergencia por este quilombo que creó en distribución las tormentas, que hasta ahora parece que hoy otra vez hubo algún problema hacia el sur. Y bueno, yo le quiero ver a ellos qué van a hacer ahora o la facultad cuando yo me jubile. Pero esa es una realidad que yo también nunca pensé que mi papá se iba a morir, pero fui creciendo, dándole el gusto que me vea ingeniero, disfrutando con él los pocos tiempos que teníamos, sabiendo bien que algún día no iba a estar. Y ese es el ejemplo que uno le tiene que dejar a los hijos, a los nietos, que a Dios gracias, yo ya vi a 9 nietos. Y si me descuido y me cuido bien, puedo ver mi bisnieto de acá 3, 4 años. Ya que recién tengo 69 años y mis nietos mayores, uno ya es profesional, es kinesiólogo, trabaja muy bien, tiene 24 años y su hermana, 22 años, está también estudiando, pero vos sabés que en el caso de las mujeres que hoy también quieren ser sostén de hogar, no tanto como en nuestra época, donde la época de papá, la de sus padres, abuelos, era diferente. Ronald, ¿cuántos ya están? Y ya estamos 9, creo que 9 estamos, sí. Y bueno, voy a empezar la clase porque 8:15 ya, 6:15 Sí. ya va a ser. Empezamos Bueno, ahí. listo, adelante entonces. Entonces, jóvenes,
¿Por qué una GIS? ¿Cómo queda la disposición de equipamiento en una central hidroeléctrica? Ejemplo, donde ustedes estuvieron, Itaipú Binacional. Esta clase yo le iba a dar el jueves antes del viaje, pero no hubo caso porque, no sé, no me conecté, que esto era. Y bueno, entonces, ahora esto es la parte más interesante de la visita de ustedes, de conocer esas instalaciones que ya tienen también más de 30 y tantos años. Esta es una foto muy interesante donde ustedes, yo quiero que vean agua arriba. Vamos a hablar de esa forma acá, el embalse, agua abajo, el canal de fuga. Inicialmente acá estaban 16 máquinas y en el canal de desvío se instaló del Paraná, se instaló 4 máquinas más. Un ratito, por favor. Ustedes ven la configuración. Todo este es. No sé si llegaron a irse a ver la iluminación de noche, Ronald. Hola. Profe, no llegamos a verlo. Bueno. Acá tienen las 3 canaletas del vertedero que evacua en su totalidad 90.000 metros cúbicos y está preparado, lógico, si de golpe larga esto, porque acá se tiene, y para que no una creciente de la Gran 7, se imaginan abajo el quilombo que puede crear de golpe para un río que tiene un caudal normal de 10 a 11 y ahora está con 6, 7 mil, que de golpe suba ese nivel. Esta es la presa lateral derecha. Si bien yo estoy para mí enfrente, acá, a la izquierda. Pero ustedes ven algo muy interesante. Acá está previsto alguna vez, si se construye, ampliar con 2 máquinas más la central, y ustedes ven que acá hay también para hacer otra GIS, 2 máquinas más, y la salida de la línea que ustedes habrán visto acá en forma aérea. Este es el mirador acá, donde de acá uno ve la iluminación completa de la central. Itaipú, en la otra figura, con una gran creciente, porque acá se nota, esto es agua burbujeando, quiere decir que está saliendo por el canal, se está generando. Casa de máquina, una foto de la casa de máquina, de acá de arriba se ve bien pórtico, limpia rejilla y la toma de agua con su compuerta oleodinámica y el conducto forzado. Desde acá hasta llegar a la cota de generación tenemos un desnivel de 118 metros. Acá se nota esto
es el pozo anti-inundación que está drenando agua al Paraná. Y acá la parte de la subestación interna de servicios auxiliares propios de la central. Habrán estado acá, el edificio de producción que ellos le llaman, y montaje margen izquierda, y allá adelante montaje margen derecha. Una foto de la tubería forzada con la salida a la blindada, de la blindada a la línea. Hasta acá hay gas SF6 y es un bushing que tiene SF6 aire, y acá ya sale la línea de 500. Y esto es filtro de onda con su correspondiente anillo equipotencial. Un corte donde se ve muy bien la parte de la central. Específicamente, no llegaron a bajarse hasta acá abajo, cota 11. ¿Me están atendiendo? En 3 grupos nos dividieron, profe. Mi grupo al menos bajó hasta la cota 40 nomás. Y bueno, y eso, de ahí más, pero ya es algo. Pero llegaron a ver el suelo del Paraná, ¿verdad? Sí, sí. El lecho. Sí. Muy bien. Entonces, ustedes ven acá pórtico del canal de fuga o tubo de succión que le dice esta parte. Acá yo tengo la tubería, acá ya está el caracol, acá está toda la parte de la turbina que le mostré, pórtico, puente, grúa, y esta es la tubería forzada, donde acá se nota el perfil de agua. Esta, acá, donde comienza la toma de agua, nunca tiene que bajar más. Si baja el embalse, no puede quedar este aire para que no le entre aire. Y una pequeña chimenea de equilibrio es En el caso, que donde está, que dice número 12, en el caso de un rechazo de carga, el agua se disipa en el embalse y también parte por acá. Se nota bien la limpia rejilla y su pórtico para colocar acá el stop block o compuerta de mantenimiento, que son distintos segmentos. Acá está la disposición de los componentes, la turbina, generador, transformador elevador y la GIS que ustedes habrán recurrido. Y finalmente allá afuera, ya eso que vieron, pórtico, la parte de salida de las líneas, que se va hasta acá en la parte de arriba, y de ahí ya cruza 4 líneas nuestras hacia la margen derecha, y las 4 líneas brasileras también pasa por la margen derecha y va a la estación de Foz de Iguazú. Salida de las líneas. Es interesante ver. Yo tengo acá un bushing o aislador pasante, aceite gas SF6 en unión entre el transformador y la blindada, tanque de expansión y los otros componentes que acá se ve. Lo importante acá está no mostrado desde el punto de vista de trafo, sino de la GIS. Ahí se nota cómo la conexión del ducto de la blindada
con su bushing al trafo elevador monofásico, donde yo tengo 1, 2, 3, 4 intercambiador de calor, donde 3 funcionan permanentemente y 1 es de reserva. La interfase, acá tienen los instrumentos que ustedes ya, la bomba que tiene, porque el intercambiador de calor, yo le había comentado que es OFAF, pero con agua el intercambiador internamente. Este es una válvula de alivio en caso que haya un problema. Y acá en la blindada, y acá yo tengo el relé de densidad de gas, con el cual verifico la humedad del gas SFC. Una foto mejor de la unidad Lao Brasilero, la misma cosa. Ahí se nota el tanque de expansión que tiene su membrana, por eso esto tiene en 2 partes, membrana para evitar que entre aire húmedo. No, ese es el sílica gel. Con esto yo evito que entre aceite, entre humedad al aceite, y con eso garantizo una buena rigidez dieléctrica. Acá el agua, ustedes se notan, la verde, como les dije, es agua. Esto se va a un drenaje y ahí va al pozo anti-inundación. Y este agua, no creo que le hayan dejado entrar hacia acá. Van a ver cómo de la tubería forzada, acá viene un tubo donde viene el agua para esto. Inicio de la blindada, ya vi. Una foto no se ve muy bien de donde estuvieron. Ahí tienen un descargador, los distintos componentes. Acá yo tengo los interruptores monopolares con comando trifásico, y acá están las distintas partes de la G, que así no se ve bien en detalle, pero que nosotros vamos a ver en las próximas presentaciones. Este tiene con comando hidráulico. En mi época todavía viejo, ahora ya se usa comando a resorte, y la GIS no entra en esta tapa en la parte de actualización tecnológica, pero ellos sí están haciendo todo lo que el comando control de la GIS ya hicieron algunas partes. Otra foto. Casi 1 kilómetro tiene. Imagínense si esto tendría que ser una playa de maniobra normal. Les dieron algunas explicaciones sobre estas partes de los equipos ahí, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Brian, Ronald o Fabricio, ¿me escuchan? ¿Le explicaron algo sobre esto? Inge, se me fue el internet. No sé si puede repetir la pregunta. Consulto si durante la visita técnica se le explicó en esta parte algo. Sí, ingeniero. ¿Y qué le explicaron? Y por ejemplo, allá en el fondo se ve lo que están acostados en forma horizontal son los
disyuntores. Después nos explicaban de que ahí, por ejemplo, se puede ver si es pasante o aislado. Y este más grande, creo que era un contador. No me acuerdo muy bien si era un contador de... Si es descargador, tiene que Sí, tener descargador y contador. sí, exactamente. Y ese que se ve allá al fondo a la derecha de color anaranjado, ¿qué es? Se le mostró los carritos de servicio para llenar o sacar el gas. En mi grupo no, no, no. Los carritos Ah, no, bro. eso que se ve ahí, allá al fondo a la derecha. Con eso, yo cuando voy a hacer cualquier trabajo, saco primero el gas a través de esa máquina, almaceno en tubo y una vez, y mientras tanto aprovecho para hacerle un tratamiento de desgasificación y purificar de humedad, igual que se hace con el aceite. En cambio, cuando voy a normalizar, primero cargo el gas que quedó en el carrito. Ese tiene hasta más de 2 o 3 metros cúbicos de gas. Bastante grandecito. Bueno, seguimos. Ahí tienen una foto de arriba donde se ve muy bien la doble juego de barra con todo eso, esas bridas de acople. Esto, por ejemplo, que se ve acá, es compensador de tolerancia. Este que se ve acá es los TP, siempre fase tierra, como les dije. Y acá son las distintas conexiones de las máquinas. Una foto adicional, ahí se nota. Ustedes ya habrán visto, pero después con esta clase se la voy a explicar mejor. Alguien me Miguel, habló, ¿sí? ahora me acuerdo mejor. Lo que están ahí al lado, esos que están en forma vertical, son los que vienen del transformador elevador, si mal no recuerdo. Y de ahí se van las barras, los que Sí, están a la izquierda. sí. Del trafo elevador. Muy bien, ¿sí? Y fíjense la cantidad, ¿viste? Como acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguimos hasta 20. Esto que ven acá en rojo, alguien me habló de aislador, soporte y aislador estanco. Este quiere decir que el gas que hay en este es diferente del gas que hay en esta parte. Y este que se ve acá, así viste como si fuera con algunos tornillos, este es el compensador de tolerancia del ducto cuando hay una dilatación por frío, calor, contracción, sea lo que sea. La interfase que ya vimos, la salida de la blindada, gas SF6 aire, y acá el diagrama mímico de la estación. No se tienen que olvidar el esquema de las máquinas es interruptor y medio. Ustedes ven 1, 2, 3. Grupo 3 entra acá, grupo 4 entra acá y con esto se pueden acoplar. En cambio, la línea es doble barra con doble interruptor. Puede ser de esta barra 1
o de esta barra 2. Fíjense muy bien, ¿verdad? Acá se nota. Entonces, no se olviden de eso. Este es el seccionador de puesta a tierra rápido que tienen para aterrar y descargar la capacitancia de la GIS, porque la GIS es un gran capacitor. Ahí está la parte de 60 Hz. La misma cosa. Quiere decir que cada 4, 1, 2, 3, 4, no simétricamente, pero no es una barra única. Se va acoplando la barra como vimos la celda Metalclad de los 23 KB. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá, jóvenes? No, profe. Bueno, No, profe. Bueno, entonces, jóvenes, se puede notar la gran ventaja que presenta la subestación blindada en terreno reducido y abnegado frente a las subestaciones tradicionales. ¿Cómo vieron? La disposición de equipamiento en una central hidroeléctrica viene ahora, pero esa parte queda para otra clase. Yo ahora le voy a dar la otra presentación. Buenas tardes, Araceli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voluntarios. Muy buena. Llame otra vez. Agarro. Presentar ahora, Inge. Tengo que hacer nuevamente el proceso de cerrar. Espera que toda la pantalla. Sí. Compartir. Vengo acá. Ahí se ve, Inge. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar principales componentes de la blindada. Toda GIS tiene estos componentes en común: barras, envolvente metálico, blindaje o envelope, como le dicen los rapay, y aisladores, soporte o cono. Cono pasante o cono aislante. Barraje o barras, construidas en forma de tubos de aluminio. Sus puntos de contacto están bañados en plata para soportar mayor temperatura. Eso es. Mecánicamente se sostienen dentro del blindaje o el envoltorio por aisladores rígidos. Este barraje puede estar dispuesto en forma monofásica o en forma trifásica. Fabricado normalmente la trifásica hasta 145 KB. De ahí en adelante, 220, 500, lo que vieron, o 4K40, que es la tensión normalizada en Europa, es monofásica. Ahí hay un ejemplo
de la barra en forma de tubos de aluminio y sus puntos de contacto están bañados en plata. Acá hay un ejemplo de una barra trifásica. Ustedes ven 1, 2, 3 de una GIS. Barrage, Merlier, un fabricante famoso de Francia. De una GIS trifásica. Ahora, envolvente metálico, blindaje o envelope. Carcasa externa, normalmente de aluminio que envuelve a la GIS. Construido de aluminio o acero inoxidable. Casi ya no se usa el acero inoxidable porque envuelve el barraje y confina el gas SFC. Toda carcasa está puesto sólidamente a tierra y habrán visto en la visita un montón de derivaciones de barras de cobre a tierra. Lo envolvente se obtiene mediante fundición de aleación de aluminio o acero. Los envolventes rectos de gran longitud se obtienen por construcción mecánica y soldadura a partir de tubos y bridas de empalme moldeado que habrán visto en la foto de arriba de la primera presentación, la cantidad de trechos que tiene. Ahí hay una foto del envoltorio donde se nota la barra y la parte que sobresale es la parte de contacto que tiene plateado, como ven. Según su utilización, los envolventes están equipados con ventana de control de la posición de los aparatos de maniobra para hacer una inspección ojímetro, saliente para recibir los detectores ópticos de falla, saliente para recibir los varillajes de montaje. Acá tienen vista de los distintos tipos de envoltorio. Es normal, un pasante, quiere decir que acá que se acopla a otro equipo, del más sencillo que se nota arriba a la parte derecha y al más complicado acá que tenemos abajo a la derecha también. Que hay otro componente de la blindada, dijimos, los aisladores soporte o cono. Los aisladores son fabricados generalmente de resina epóxica. Tiene la finalidad de sustentar físicamente la barra y tabicar sería separar los demás elementos en compartimientos independientes, garantizando la distancia entre esto, porque vos tenés atención plena y el blindaje puesto a tierra. Si se trata de un aislador ciego, este confinará el gas en el compartimiento. ¿Qué quiere decir eso? Estanco. Y eso normalmente sucede en la blindada entre el elemento de mayor presión de gas, que es el interruptor, porque tiene la función de extinguir el arco, y la barra o seccionadores donde no hay
necesidad de mayor presión. Aisladores, soporte o cono. Ahí muestra un ejemplo. La brida aislante, largo, corto, una sección A, hay un corte de cómo sería eso. Y esto que se nota, hay varios redonditos, son donde van la junta o ringi, que le dicen redondito. Y este hueco que aparece ahí en la parte de arriba y abajo es por donde pasa el gas. El rojo, la barra. La misma cosa. Una vista. Uno, ¿qué es? Marcado de los aisladores. 2, toma de fuga gas SF6. Punto 3, luz de comunicación gaseosa entre aisladores pasantes o ¿cómo se dice? Comunicación del gas. 4, alveolos destinados a recibir los varillajes de mantenimiento. Y quinto, como dijimos, el conductor inserto. Nada más nomás estos detalles. Esto no es que se le va a hacer. Describan ustedes en un parcial las partes de esto, sino que conozcan la diferencia entre conos, por ejemplo. Eso es fundamental. Ahí tienen una vista del cono, de la parte esa a la derecha, la brida. Otra vista. Y cómo se nota el pasaje de gas y la parte de la barra de contacto ahí que se nota del rojo. La barra también no es única. La barra van acoplada. En este caso es el contacto fijo de un seccionador. Tipo de cono. Pasante, por eso está ese agujero ahí. Y estanco. Ustedes ven que no hay ningún agujero por donde pueda pasar el gas SF6. Ronald, vos estás grabando la clase. Un compañero está grabando, ingeniero. Por favor, por favor. Marcado de los aisladores. Aislador pasante, punta de cono a la derecha. Aislador estanco, punta de cono a la izquierda. ¿Por qué? Porque el cono, fíjense, uno mira a la derecha y otro a la izquierda. En Gija antigua no es común encontrar esta señalización. Por ejemplo, en Itaipú, el personal técnico pintó los aisladores de diferentes colores para diferenciar a los estancos de los pasantes y además definir el sentido del cono. Muy inteligente. No quiero decir, pero eso lo hicimos en la época de montaje. Entonces, principales componentes de la GIS de la blindada. Jóvenes, comentarios hasta acá. De mi parte no, hija. Ya. Así es. Ya está. Muy elaborado. Ahora voy a pasar. Volvemos a lo mismo. La última
Voy a entrar en toda tu pantalla, compartir, abro este, Perdón. Lo que me mencionaron. ¿Qué hago, Agui? este, ¿Qué hago? ¿sí? ¿Dónde es tu Junior? ¿Está ahí? Sí. ¿Está enseñar? Compartir pantalla. No, la pestaña, no. Toda tu pantalla. Toda tu pantalla, creo. Si no cae, acá. Ya. Si vos te vas a cámara. Ya te seleccionado ahora, ¿verdad? Entra ahí. Copiar, me voy a copiar. No. No. Déjame. Ahí está. No. ¿Cómo abro? Espera, pues. Exacto. ¿Cómo era para...? Ay, ay, ay. Ahí tengo la presentación. ¿Cómo levanto esto para que vean? Sí, entra otra vez en la pestaña donde están todos. Ahí entro. Ya está. Sí, luego hay en presentar ahora, que está en el medio, un rectangulito con una flecha. En el medio, en el centro inferior, al lado de la mano hay un rectangulito. Sí. Y ahí Pero toda tu pantalla. compartir... No, espera un poco. Abro. Me voy acá. Presentar toda mi pantalla. ¿Y ahora? Presionar, clic, ¿verdad? En la pantalla mini ahí que aparece, en la miniatura y después compartir. Ya. Ahora compartir. Ya. Ya entiendo. Una vez que cargue... Güey, ya. Ya. Muy bien, gracias. Ahí ya vemos, Inge. ¿Ya ven? Sí, señor. Sí, bro. Bueno. ¿Llegan a ver ustedes, jóvenes? Sí, profe, se ve. Sí se ve, profe. Bueno. Ahora vamos a ver las partes de una blindada de 220. Esta es una configuración que hoy la ANDE tiene en la estación Parque Caballero. Estación Parque Caballero está en Estados Unidos, Avenida Estados Unidos, en la esquina con pasando Brasil, bueno, Estados Unidos hizo antes de llegar a la curvita esa, y ustedes ven, ahí yo tengo la llegada de 2 líneas. Eso que se nota ahí a la entrada parada es los bushing, y después ya comienza la blindada, y esos que están ahí como tablero son los tableros de control. Interruptor. Estos son los polos de un interruptor de 220 de la estación Parque Caballero. Acá está el interruptor y este es la caja de comando de cada uno. Equipo electromecánico
de maniobra capaz de abrir o cerrar un circuito eléctrico en cualquier condición, desde la mejor para el equipo sin tensión y sin corriente hasta la peor, que es el caso de cortocircuito. Principales equipos de la blindada: interruptor de potencia. Los interruptores utilizados en la blindada son llamados de tanque muerto, dado que el blindaje externo, barra o del envoltorio a la cámara de interruptor se encuentra puesto a tierra. Vamos a ver si es verdad. Funcionamiento: no existe diferencia. Acá, volví. Normalmente, este es los puntos. Este está en la etapa de montaje, que Carlos hizo el montaje ahí en Parque Caballero. Es la parte de conexión. Vamos a ver otro más cuando está completo. Funcionalmente no existe diferencia con el convencional aislado ASFC. Para facilitar la extinción del arco eléctrico, generalmente se utiliza uno o varias cámaras de extinción de acuerdo al nivel de tensión, principalmente y a la capacidad de interrupción. Este es monopolar nomás. Acá yo tengo mi bendito interruptor de, como le llaman, con tanque muerto, y acá tengo un interruptor de tanque vivo. Normalmente, porque esto es 2 polos, capacitor de acoplamiento para ecualizar la cámara, que significa que si hay una apertura y hay una sobretensión, el capacitor te garantiza ecualizador máximo 2 PU, que significa, en este caso no supera 500 kV. Aislador soporte lleno de gas, y acá yo tengo el comando, en este caso un comando tripolar. La puesta a tierra, parte viva, parte viva. Inge, accionamiento por aire comprimido y... Espera, porque este es por aire comprimido y este es comando a resorte. Acá no, al ver esto es aire comprimido. No, este es el botellón del gas, SFC. Este es el comando a resorte nomás, ya tiene. Acá, la caja, y este es el comando tripolar del mío. Este es ya un interruptor moderno, actual. Y vamos a ver en la foto acá, no creo que no hay ningún interruptor de la GIS con resorte. La Ander recién empezó a tener en el 2016 en las nuevas estaciones de Barrio Molino y Villa Aurelia. Y este de Parque Caballero era en aire comprimido. Un ejemplo, el interruptor de potencia que habíamos visto ahí. Esto es Itaipú, bien claro.
Esto que sobresale acá es relé de densidad de gas. Y acá hay una serie de elementos. Este es un transformador de corriente. No quiero mentirle de acuerdo a las fotos. El que tiene un comando motorizado al costadito es un seccionador. Pero este está mostrando el polo. Acá está el comando de cada polo. Y esto que vimos, nosotros marcamos en rojo porque este tiene que ser estanco. Acá la presión es 7 bar, por ejemplo, y de acá ya es 4. Por eso tiene este otro color, es pasante ya. Miguel, Señor, yo tenía entendido que el interruptor está diseñado para que esté en forma vertical, no de forma horizontal. no, Entonces, eso depende del constructor. sí, por eso mismo que estaban comentando ahí los ingenieros de la GIS que hubo problemas por eso, porque las barras en sí formaban una flecha y se producían descarga, entonces tuvieron que modificar casi todo con un tensor para mantener que no haya una flecha. Sí, señor, dilatación, flexión, sí. Pero está muy bien que hayan visto eso porque esos son los pequeños detalles. Por eso es que yo siempre digo que la gente que va a estar con la operación y el mantenimiento de la GIS participe de la etapa de proyecto. Lo que yo traté, que en los 2 años que estuve en Yacyretá, de hacerle compartir a la gente de operación y mantenimiento de la central la GIS que va a tener brazo Añacua. Acá tienen un ejemplo del interruptor de potencia y tienen un polo y tienen ahí también internamente cómo es. Y usted ya se va a dar cuenta que por su tamaño es de baja tensión. Y abajo, inclusive, este muestra la salida de cabo subterráneo. Acá muestra la cámara. Se nota bien, contacto fijo, contacto móvil. En la práctica, interruptor de potencia. Nadie va a creer que un interruptor de baja de 70 y tal. El interruptor siempre, vamos a entrar ahora, es el primer equipo a ser montado en la GIS. Su montaje a nivel en las 3 dimensiones posibilitará la conclusión exitosa de la instalación de la blindada. Y tu ejemplo vino muy bien, que se tuvo problemas por la configuración horizontal en las barras en Itaipú. La función ya saben, abrir y cerrar un circuito. Ahí ya tienen contacto fijo, contacto móvil, un ejemplo de la cámara, así como se ve, este es de un interruptor convencional por el tipo de aisladores que tiene. Pero ¿cómo? Vamos a hacer la apertura. El usuario, vos, hoy ya es normal esto que voy a leer, determina la duración de corriente, por ejemplo, 2 ciclos.
Un objetivo permanente es la reducción de la duración de la corriente de cortocircuito en las líneas de transmisión. La duración de la interrupción de la corriente se cuenta comenzando desde el instante en que la bobina del mecanismo principal o accionamiento se energiza hasta el final de la interrupción de la corriente en el contacto principal, incluyendo la duración de arco. Ustedes tienen que saber que entre contacto fijo, principal y móvil siempre hay un contacto que también se llama de arco, que es el primero que cierra y el primero que abre para cualquier chisporroteo ahí soporte. Y así yo pueda prolongar la vida útil de mis contactos. Entonces, el tiempo de interrupción es igual al tiempo mecánico más la duración del arco. Y la duración del arco va a depender de la calidad y rapidez de tu tipo de accionamiento. Para redes 50, nosotros usamos 2 ciclos equivalentes a 40 milisegundos. Por eso se especifica tiempo de apertura 40 milisegundos más o menos 3 a 5 milisegundos, que ustedes ya saben, eso es la discordancia de polo. La apertura. Debido a que las pruebas de tiempo se realizan cuando el interruptor está fuera de servicio sin carga, o no podés medir la duración del arco, porque eso se hace en fábrica y se hace en el montaje antes de energizar. La duración del arco entonces depende de varios factores: el nivel de voltaje, el medio de interrupción, las técnicas de interrupción, etc. Esta se determina durante las pruebas de diseño del interruptor por el fabricante. Luego se ajusta el tiempo de apertura o disparo para obtener el tiempo de interrupción. Por lo tanto, el tiempo de apertura es en primer lugar y sobre todo un requerimiento del usuario que el diseñador o fabricante ha aceptado y que se debe respetar. Si a mí me dan, yo pido 40 milisegundos y me ven en 45, no anda. Sin embargo, una apertura inapropiada, ya que puede causar grandes riesgos de diferente naturaleza para tiempos más largos o más cortos. Está todo dicho. Acá están los ejemplos arriba de las tensiones, en el medio de las corrientes y ¿qué pasó? Y ustedes ven el último gráfico, que es lo que me interesa, es el tiempo de apertura que no tiene que superar la cantidad. Ahí donde dice abajo open, 2 ciclos. El cierre. Tiempo de cierre, ahí está la norma que la define. El intervalo de tiempo entre la energización del circuito de cierre. Antes que me olviden, ustedes ya saben que vimos que tanto en la GIS también, como la GIS moderna, como en las estaciones convencionales, el interruptor tiene 2 bobinas de apertura. Apertura 1, apertura 2. Uno es para apertura normal,
y el otro es por protección. El tiempo de cierre es el intervalo de tiempo entre la energización del circuito de cierre, estando el interruptor en posición abierto, y el instante en que los contactos se tocan en todos los polos. Por eso medimos discordancia de polo dándole esa tolerancia. Nota, el tiempo de cierre incluye el tiempo de operación de cualquier equipo auxiliar necesario para cerrar el interruptor y que forma una parte integral del interruptor. O sea, el comando forma parte. Por eso el tiempo de cierre es mayor. Durante el cierre, espero que nunca tengan esta, especialmente si vos cerrás en un corto, las fuerzas opuestas son considerables si vos te olvidaste una puesta a tierra, por ejemplo. En el caso de los contactos de movimiento lento, los prearcos tienen una mayor duración, lo que ocasiona un mayor deterioro de los contactos. Este era antes. Si no se respeta el tiempo de cierre, esto comprometerá la garantía relativa de su capacidad de cierre. Este tiempo también es suministrado usualmente por el diseñador de los interruptores y depende mucho del tipo de mecanismo. Hoy se consigue ya hasta 60 milisegundos con los comandos a resorte motorizados últimamente de 500 y 220 kb. Una de las pruebas que yo hago es tiempo de cierre-apertura, un CA, o tiempo de cortocircuito. Un ejemplo, cuando yo, mediante un relé de distancia de una falla en la línea, tuve un problema y después el relé de recierre me ordena otra vez cerrar esa fase. ¿Y cuál es el tiempo que si es que no queda te vuelve a abrir? El intervalo de tiempo entre el instante cuando los contactos tocan el primer polo durante una operación de cierre y el instante cuando los contactos de arco se han separado en todos los puntos durante la secuencia operación de apertura. Como les dije, yo abro por una protección y vuelvo a cerrar. Y acá se verifica la calidad de los contactos de arco. Ahí está el ejemplo. El azul es el cierre. Lo está abajo también. Open, close. Acá yo tengo tensión de las tres fases. Acá yo tengo reflejo de la corriente y bobina apertura, el primero, y bobina de cierre, el segundo. Nada más analicen, tomen la molestia, que esto nadie le va a preguntar, pero que ustedes sepan cuando alguna vez estén con un oscilógrafo o un FAVAC, que son los instrumentos con el cual vos medí esto en las pruebas, ya tengan conocimiento al respecto. Tiempo de apertura cierre o tiempo de aislamiento también se le llama. El intervalo de tiempo entre, al revés, el intervalo de tiempo entre el instante cuando los contactos del arco se han separado en todos los polos
y cuando los contactos se tocan en el primer polo durante una operación de recierre. Estos son conceptos que dependen de cada tipo de la calidad del interruptor. Lo único que yo quiero que lean, entiendan, porque esto no le vamos a preguntar nosotros, sino, por ejemplo, si ustedes leen, nosotros le podemos preguntar cuál es la diferencia, a qué se le llama el tiempo de aislamiento de los polos de un interruptor. Yo le tengo que poner tiempo de apertura-cierre, tiempo de cierre-apertura o tiempo de discordancia. Y ustedes me van a indicar tiempo de apertura-cierre. Si leyeron, si no leyeron, lógico. Ahora, ¿qué es importante saber? ¿Cuál es el tiempo mínimo de la apertura? Inge, ¿Sí? cuando vos mencionás polos, estás hablando de las cámaras, ¿verdad? De fase. ¿Qué? Cuando estás hablando de los polos. Viste que puede haber 4 cámaras de fase, ¿verdad? No, interruptor. eso No, puede tener 4 cámaras por polo. por polo. Eso sí. Y normalmente en la JD500, internamente esa cámara que yo le mostré, la cámara real tiene varias cámaras en serie para que aguante la corriente de corto de esa GIS. Anytime, ¿entendés? En cambio, ustedes habrán visto en la margen derecha que en los interruptores primero de aire o de SF6 tiene en B, o el otro tiene 4 por 4, o sea, 8 cámaras por fase. Y vos sabés lo que era medir la resistencia de contacto de todas esas cámaras. No sé si me expliqué con tu pregunta. Sí, te explicaste. Estaba confundiendo nomás polo con... No, polo no es cámara. Un polo Sí. puede tener una cámara, como varias cámaras. Entonces, duración mínima de la apertura. El mínimo tiempo que se debe aplicar la energía auxiliar a la barra de apertura, no, a la bobina de apertura, para asegurar una apertura completa del interruptor. Normalmente 110 volt corriente continua. Duración mínima del cierre. El mínimo tiempo que la energía auxiliar, también 110 volt, debe aplicarse al dispositivo de cierre para asegurar un cierre completo del interruptor. El tiempo mínimo de apertura te va a dar el fabricante, vos tenés que pedir y va a depender mucho, tanto en la apertura como en el cierre, de la calidad del tipo de mecanismo de accionamiento de cada polo o del interruptor. Otro ejemplo, interruptor de potencia de alguna parte de abajo, parte de un interruptor en una blindada, envolvente de aluminio, soldado,
planta de fundición de aluminio, proceso de acabado. Volvemos a nuestro interruptor de 220. Vamos a ver ahora, bueno, hasta acá. Sé que es un montón de informaciones, no es fácil, pero lastimosamente tenemos tantas informaciones que darle que espero que no se aburran. Espero que me sigan y quisiera saber si hay alguna consulta hasta acá. Jóvenes. De mi parte dije, todo bien, todavía estuve lo consultando y hasta ahora todo bien. Y yo creo que por eso la presentación grabada es muy importante porque ustedes ahí me van siguiendo. Y además después se entiende más, ¿verdad? Porque nosotros vamos de acuerdo a nuestra experiencia complementándole a ustedes todo lo que estamos dando con las presentaciones, con la experiencia que cada uno tenga. Lamento que Carlos no esté presente por X motivo, como le dije, pero nuestra experiencia se complementan, a Dios gracias, y por eso creo que le damos todo lo poco que sabemos nosotros. Entonces, parte de un interruptor de la blindada. Hay un acoplador de llenado de gas, lógico. El envoltorio está sin gas, con autorretención, ese que se nota ahí adelante. Y un mano de ensóstato de control online de la presión, a tiempo real de la presión. Un filtro de humedad, ya le hemos hablado. Con tamiz molecular, normalmente está acá adentro, arriba, para la absorción de gases extraños, humedad y otros restos como carbonilla. Y finalmente acá en la tapa, una membrana de seguridad para limitar las sobrepresiones y evitar daños internos. Además, 2 bridas de empaque. Es parecido a la tapa de un CVC, que es una lámina delgada que cuando hay una sobrepresión se rompe y evita que en esa parte el trafo de potencia tenga problemas al disipar la sobrepresión general. 2 aisladores estancos, como ya vimos, ya que siempre, acá por ejemplo, puede estar 2 aisladores estancos. Es la conexión de la entrada y la salida, ya que el interruptor constituye siempre un compartimiento único, como vimos, un elemento de corte, de autosoplado con contacto fijo, contacto móvil, pantallas dieléctricas y conector de conexión para acoplarse. Acá las partes de un interruptor de una blindada. El tipo de interruptor, este es lo que tenemos en Parque Caballero. Ustedes ven cómo yo tengo internamente. Acá está el tamiz molecular. Acá está bien. Se quieren entretener bien claro. Ve el 2
como le comenté, es un dispositivo de tornillo fusible que limpia ahí para evitar que explote tu cámara. Y acá están las distintas partes. Acá yo tengo la cámara donde está el contacto fijo, contacto móvil, la varilla de accionamiento que va al comando. Acá están las distintas partes de este polo del interruptor. Acá se nota interruptor de potencia abierto, le sacamos ahí el cono y el envoltorio en esa parte en posición cerrada. Acá está. ¿Cómo queda el interruptor durante la apertura? Y cómo quedó abierto. Entonces ustedes ven, no supera más de 8 a 10 milímetros la distancia entre contactos. Y esto es la parte de arco que se va uniendo acá. Contacto de arco. Contacto fijo, contacto móvil. Pareciera al revés, pero es así. Contacto principal, ya dijimos, bañado en plata. Y contacto de arco tungsteno. ¿Cómo circula la corriente en el interruptor? El cierre en un interruptor y la apertura en un interruptor. ¿Qué pasa? Ven, Sí se ve, Inge. dadas las sobrepresiones que pueden tener lugar en el interruptor, se recomienda no dotarlo con mirillas bridas de más uno u otro elemento que puedan ser fallas, fuentes de falla en el equipo. El mando y sus requerimientos. ¿Qué es tu mando? El responsable de la operación de apertura y cierre. Debe contar con energía de accionamiento elevada para la máxima potencia de maniobra en el menor tiempo posible. Ustedes habrán visto en Itaipú un comando, si se llegaron a acercar, un taquecito negro que estaba ahí abajo, que es nitrógeno, que es la precarga, y el accionamiento es más de 300 bar. ¿Saben lo que es eso? Que permita reenganche. Reenganche es hacer un cierre de vuelta automático múltiple, sin necesidad de recargar la energía almacenada, en este caso el recierre. Por eso open close, el ciclo de maniobra. Aunque también debe impedir el cambio de posición si no hay una orden o con órdenes no claras, o sea, rebote o antibombeo. Esa prueba se hace al mismo tiempo o pulsar cierre, apertura, ¡bum!, te hace tu interruptor. Eso no puede tener, algo tan mal, pero se hace esa prueba. Un detalle que se le exige al fabricante: que las posiciones de los contactos de potencia
se mantengan de forma segura, aunque falle la energía auxiliar. O sea que un botuma ya que se queda ahí a mí rebote porque le falta otra vez. Una vez que cerró, ya cerró. No debe permitir en ninguna circunstancia lo que le dije, una posición intermedia o indefinida, el tableteo, el abrir, cerrar. No debe permitir en ninguna circunstancia así una operación lenta, porque puede volar tu cámara si tu arco es grande y permanece mucho tiempo. Que la vigilancia de gas específicamente sea automática y continua de la posición y el estado del equipo. Además, información fidedigna y continua de esos datos, verificación de las reservas de energía en todo momento, o sea, presión de aire, presión de aceite o si tu resorte está cargado. Hoy las especificaciones prácticamente dice que ya no tiene casi mantenimiento y tiene una larga vida útil. Y que sea con la exigencia más estricta de protección al medio ambiente, específicamente en lo referente al gas SF6 descompuesto por una descarga que es tóxico. El mando, como les dije, puede ser neumático, hidroneumático, mecánico, motor cargador y resorte, o combinación de esto. Nota, en lo que respecta al mando, no existen diferencias entre aquellos para interruptores convencionales y los de una GIS. Acá nada más una figura para que ustedes vayan analizando cada uno. Está la posición. Acá le llama disparo 1, disparo auxiliar o auxiliar de apertura, auxiliar de cierre. Entonces ustedes ven, este no tiene disparo 2, en Taipu, que por eso hay que ir modernizando también eso. Mando neumático. Como está en el polo. Y acá los ejemplos de placa. Por ejemplo, de un interruptor convencional. Este, por ejemplo, circuito de cierre. 110, 3,6 amperes. Apertura lo mismo. Apertura auxiliar que sería tener las dos bobinas ya. Y su resistencia de calefacción que tiene. Presión nominal de maniobra 19 bar y la presión mínima de 16. A partir de ahí ya te bloquea. Mando hidroneumático, también otra figura. Nada más para que ustedes vayan conociendo. Donde se puede notar la diferencia de las distintas partes del accionamiento. Accionamiento electrohidráulico, dice.
De hace más de 20 años se utiliza el accionamiento electrohidráulico para los interruptores de potencia. Los accionamientos electrohidráulicos ofrecen gran energía para la maniobra. De esta forma es posible dominar de modo seguro las máximas potencias de ruptura en tiempos mínimos y superar soberanamente las altas cargas. Cierre, hay un ejemplo. La válvula principal. Acá no voy a entrar en detalles, sino más bien esto es para que cada uno de ustedes, si le interesa, vaya conociendo, porque nadie le va a preguntar. La misma cosa, la parte de la apertura. Mando mecánico. Acá yo tengo un interruptor actual que tenemos un ande de monocámara de 220 y con 3 comandos a resorte monopolares y una caja de control con la cual yo hago el cierre y apertura de los 3 polos. Esta es la cámara, este aislador soporte, este el mando, y a esto se le llama polo. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, profe. Profe, ¿y cómo se carga el resorte? Acá está, Para que... acá está. Tiene un motorcito de continua, chiquitito, universal, que te gira a altísima velocidad. Acá, el de abajo. Y tiene 2 resortes de cierre y de apertura, que cuando el interruptor se cerró ya manda a tensar el resorte de apertura. Viceversa, cuando la apertura se produce ya manda a tensar el resorte que esté preparado en el cierre. En el caso que te falló el motor, acá tenés para maniobrar la palanca de cierre normalmente del interruptor o abrir también. Mando mecánico, fíjense todos los componentes que tiene el mando mecánico. El 16, por ejemplo, bobina de disparo 1 y 2. Y tiene también un resorte de disparo. Esto es la última generación que tenemos. Y eso tenemos en Villa Aye. También para conocimiento de ustedes. Acá explica lo que quería saber. El mando mecánico, principio de funcionamiento. Vamos a ver qué dice. En la posición de servicio normal del interruptor B, los contactos están en posición cerrado, con el resorte de cierre 5 y de apertura A cargado. El interruptor es mantenido en la posición cerrada por el gatillo de apertura 1, que recibe la fuerza de apertura del resorte de apertura ante un comando de apertura y puede ejecutar, este es importante que sepan, un rápido ciclo de recierre automático completo. Open, espera 300 milisegundos y después está preparado mecánicamente para cerrar, conforme el relé de recierre le ordena. Pero si persiste la falla, vuelve a abrir. Operación de apertura.
Cuando los contactos del interruptor se están abriendo, el gatillo 1 es liberado por la bobina de disparo. El resorte de apertura empuja el interruptor B o cámara hacia la posición abierta. La palanca de operación 2 se desplaza hacia la derecha y finalmente se apoya contra el disco de leva. El movimiento del sistema de contacto es amortiguado hacia el final de la carrera por un dispositivo de amortiguación lleno de aceite. Carlos, que ha preparado ha colocado para conocimiento nada más, ¿no? Esto nadie le va a preguntar, explique toda la posición en un parcial ni final porque no viene al caso, sino que ustedes tienen que hacer de que el principio de funcionamiento, tener una idea que sea de lo que el comando ha resuelto. La misma cosa, operación de cierre. Normalmente el resorte de cierre es más grande que el resorte de apertura en recorrido, pero el resorte de apertura, al ser menor, es más rápido, por eso el tiempo es mayor. ¿Cómo se cargan los resortes de cierre? Entonces, esto sí es estos conceptos importantes. ¿Qué se espera del mando de un equipo de maniobra? Que cuente con la energía de accionamiento elevada para máxima potencia de maniobra en el menor tiempo posible o cantidad de maniobra ya hecho. Que las posiciones de los contactos de potencia se mantengan aunque falle la energía auxiliar. Si cerró, que cierre, y si abrió, que no vuelva a cerrar. Que permita reenganche automáticos múltiples sin necesidad de recargar la energía almacenada, recierre. Tienen que saber, así como vimos, que en líneas de 500 el recierre se hace una sola vez porque vamos a fallar para falla monofásica exclusivamente. Si la falla persiste ya se abre y normalmente el comando del polo de los interruptores de un transformador de potencia no tiene recierre porque puede recerrar sobre un corto. Que la vigilancia del gas sea automática y continua de la posición también y el estado del equipo. Además, información fidedigna y continua de estos datos. Verificación de la reserva de energía en todo momento, de acuerdo al mando. Si vos tenés aire neumático, tenés que controlar siempre cómo está tu presión. Y hay también una señalización de resorte descargado o no tensado que se tiene en la parte mecánica. Y desde ya se quiere poco mantenimiento que sea económico y larga vida útil del equipo. Que cumpla con la exigencia más, ¿sí? Consulta. Ahí dice, aunque falle la energía auxiliar, ¿verdad? Que las posiciones de los contactos se mantengan de forma segura. Ese sería está cerrado, ¿verdad? Se bloquea cerrado o abierto. No. Vino la orden.
cerró o abrió el equipo, ¿verdad? Y justo te quedaste sin 110. No por eso te va a abrir otra vez el interruptor. ¿Me entendés? O cerrar. A eso se refiere. Sí, ahora entiendo. Bueno. Dato de placa. El que vimos anterior, 245, impulso o 1050, tensión aplicada o 460, presión del gas, ya fíjense, 6,5 bar mínima. Por cada polo, ¿cuánto tiene? Corriente nominal, corta, corriente de corto, capacidad de interrupción, factor de interrupción y tiempo total de interrupción que se pide es 50 milisegundos y el ciclo de operación, este es importante, open 300 milisegundos, un cierre, apertura y puede esperar 3 minutos y que de vuelta pueda cerrar y abrir. Las bobinas y el comando neumático con la presión de maniobra nominal y mínima. Por debajo de 16 bar queda bloqueado. El interruptor entonces es un equipo electromecánico de maniobra indispensable en cualquier circuito eléctrico. La operación de cierre será siempre voluntaria. De la arella por la cierre. No es que se cierra solo. Hay una orden. La de apertura por operaciones es voluntaria. Te vos vas a abrir por mantenimiento, cambio de configuración, prueba de equipo o por protección, es lo que hablamos, cuando es accionado en respuesta a las mediciones de TC y TP por sobrecorriente, cortocircuito, sub y sobre tensiones, sub y sobre frecuencia. Esta operación es entonces automática por orden de un sistema de control y protección automático en tiempo real y permanente. Seccionador. Bueno, escúcheme, joven. Esto todavía tengo más de 40 láminas. Este es muy, espera un poco, seccionador. No, es muy largo, es muy interesante y sería una pena darlo ahí. Entonces, jóvenes, acá termina mi presentación de hoy. Quiero saber algunos comentarios de ustedes y la próxima clase seguimos con el seccionador y otra parte que de todo modo hoy se le envió esto y les pido que lean al respecto. Y bueno, ¿algún comentario, Ronald, Paulo, Sergio, José, Ronald, Carmen y Rodolfo? Ninguna idea, todo correcto. Todo Muy buena claro. explicación. ¿Qué les pareció la visita para terminar? Espectacular, güey, profe.
Muy buenos, de profe. Vimos Se muchísimas portaron. cosas. Me enviaron ya la presentación que se le hizo a ustedes de la parte de la actualización tecnológica, y eso le voy a dar la próxima cara. Tiene 14, no es muy largo, más la parte del seccionado. Y bueno, como siempre, segunda parte. ¿Quién es el que está grabando esto? Mi compañero Ronald, mi tocayo. Ronald Esteban. Sí, Sí. profe. Vos sos RR y él es RE. Bueno. Y Carmen, ¿qué aprendiste en la visita técnica? Y la parte de la cara es lo que realmente pude prestar más atención porque Es más didáctico, sí, señorita. sí, y además en Itaipú teníamos mucho sueño cuando llegamos también. Pero igual ver todas las máquinas sí pudimos prestar mucha atención, pero así en la charla ya muchos estábamos ahí cabeceando, profe. Pero más era la subestación y ver los seccionadores, los interruptores y eso. Pero llegaron al salir al patio de Acaragué, una de Jacés. ¿Vieron, Sí, profe. Sí, sí vimos. Una variedad de equipos, mira, es una pena. Vos no sabés cuál es la línea que va a Puerto Presidente Franco, cuál es la línea que va a... yo le dije una vez me pueden indicar cuál es la línea que va a Limpio. Mira, acá lógico que acá no hay, si de la margen derecha sale, entonces señalícenle. Y bueno, ¿quién la atendió en Acaragué? ¿Quién fue el ingeniero que la atendió? La verdad que yo no escuché el nombre del ingeniero cuando se presentó, profe. Ok, ¿y en Itaipú quién le atendió? Recuerdo que el jefe de mantenimiento de la parte mecánica creo que estuvo con nosotros. No sé si confirma ahí, Ronald. Ahí en la parte técnica. Sí. Después están los guías ahí dirigiendo también. Y también el profe Marco. Suerte que no me fui porque le iba a tirar la oreja a Marco. Y bueno, jóvenes, fuerza, gracias por vuestra presencia, y así como anoche vibré con Cerro Porteño, espero vibrar con mi querido Olimpia. Muchas gracias, buenas noches. Dale, profe. Aguante Olimpia. Buenas noches, profe. profe. Hasta luego. Buenas Por noches. por la victoria.